Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y, como de costumbre, les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión toca hablar de cine, porque voy a grabar un vídeo en el que hablaré de una de esas películas que generalmente no se comentan demasiado cuando se trata de hablar de la filmografía del gran director estadounidense Orson Welles. Es una película quizá no tan conocida como Sed de Mal, Touch of Evil, o por supuesto como Ciudadano Kane, Citizen Kane, pero es una película que a mí me gusta mucho, que vi por primera vez hace muchos años en una cinta de VHS que tenía mi tío José, y después tuve la oportunidad de verla en varias ocasiones a lo largo de los años, y hace solamente unos días la volví a ver, con lo cual quiero hablar un poco de ella porque es una de esas películas que se infravaloran a veces un poco dentro de la filmografía de Orson Welles, que siempre ha sido uno de los directores que por varias razones siempre me han interesado mucho. Me refiero a una película del año 1946 titulada en inglés The Stranger y traducida al español como El extraño. Es la tercera película como director de Orson Welles para International Pictures y para la RKO, y es un film de cine negro que se inspira directamente de hechos históricos contemporáneos en el año 1946, es decir, el final de la Segunda Guerra Mundial, los fugitivos nazis que se esconden en diversos países para evadir la justicia. Entre esos países, por supuesto, se encontraban los Estados Unidos, y también es una película que habla y muestra algunas imágenes del horror de los campos de concentración nazis. De hecho, esta es la primera película de Hollywood en incluir imágenes documentales sobre los campos de exterminio, en un momento además en el que gran parte del público desconocía los verdaderos horrores del genocidio nazi y el verdadero alcance terrible del Holocausto. Esta película, además de inspirarse en un momento histórico que era contemporáneo a su rodaje y a su producción, cuenta con un trío absolutamente excelente de protagonistas. Está el propio Orson Welles, que no se encarga solamente de dirigir la película, sino que además también interpreta a uno de los personajes protagonistas. Después tenemos también a Edward G. Robinson, conocido dentro del mundo del cine negro por su participación en múltiples películas de ese género, entre muchas otras. Y después tenemos a la protagonista femenina, que es Loretta Young. Y además de esto, Orson Welles pudo contar con algunos actores secundarios de interés como Richard Long o como Billy House, que por cierto era un actor que se inició en el vodevil y después pasó al cine, y que aparece aquí como Mr. Potter, que trabaja en esa tienda, cafetería, General Store, que se suele decir aquí en los Estados Unidos, en el pequeño pueblo en el que tiene lugar la acción de esta película. Una película que además cuenta con un guión de Víctor Trivas, que era un guionista de origen ruso y judío, y con una música muy efectiva, por cierto, de Bronislaw Kaper, que es un compositor de música para películas que trabajó con mucha regularidad en el Hollywood de los años 40, 50 e incluso posteriormente. Hablando de la trama de esta película, El extraño, The Stranger, es una trama que nos cuenta la búsqueda que lleva a cabo el detective, que es agente del gobierno estadounidense, Wilson, que está interpretado por Edward G. Robinson.
esta búsqueda ocurre nada más terminar la Segunda Guerra Mundial y Wilson está buscando precisamente a un fugitivo nazi llamado Franz Kindler, que está interpretado por el propio Orson Welles, y Kindler es un hombre que participó directamente en el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces Wilson lo está buscando como representante de la justicia para detenerlo y que sea juzgado de una manera semejante a esos famosos juicios de Nuremberg que tuvieron lugar al terminar la Segunda Guerra Mundial. No sabe exactamente dónde se encuentra Kindler y entonces libera a un ex compañero de Kindler que se llama Meinecke, y este le conduce hasta un pequeño pueblo que se llama Harper en Connecticut, que está más o menos en el noroeste de los Estados Unidos, y en ese pueblo, en Harper, en Connecticut, Kindler vive ahora bajo una nueva identidad, la identidad de Charles Rankin. Ha cambiado su nombre y se ha convertido en profesor de una escuela en esa pequeña localidad estadounidense. Kindler, que ahora se llama Rankin, está además a punto de casarse con Mary Longstreet, que es un personaje interpretado por Loretta Young, hija además de un respetable juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Está claro, por tanto, que Kindler, convertido ahora en Rankin, quiere asimilarse a la sociedad de esa pequeña comunidad rural como manera de esconderse y pasar lo más desapercibido posible, pero es un hombre que no se arrepiente en absoluto de su pasado nazi y profesa al terminar la guerra la misma ideología totalitaria que durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que quiere hacer es esconderse y aguardar pacientemente a que llegue el momento en el que el nazismo vuelva a levantarse y vuelva a golpear de nuevo. Por supuesto, la aparición de Meinecke, su ex compañero dentro del organigrama del ejército nazi, supone un riesgo que no puede correr Kindler, porque evidentemente está tratando de esconderse y esta vuelta de su pasado más inmediato puede poner al descubierto su identidad verdadera que nadie conoce en el pequeño pueblo de Harper, y por tanto Kindler, convertido ahora en Rankin, se ve obligado a estrangular a Meinecke para evitar que pueda descubrir su verdadera identidad al resto de esta comunidad a la que él acaba de llegar. Él es el extraño, The Stranger, al que hace referencia el título de la película. Wilson, es decir, el personaje de Edward G. Robinson, el detective, llega hasta Harper siguiendo a Meinecke, esperando que Meinecke, que por cierto es ahora un hombre que se arrepiente de su pasado nazi, que ha visto la luz de la religión cristiana, pues Wilson lo sigue y espera encontrar en este pequeño pueblo a Kindler, y tiene realmente ante sí dos trabajos importantes. Primero, tiene que descubrir cuál es la nueva identidad de Kindler, y esto va a conseguirlo gracias a un lapsus lingüe que tiene el propio Rankin y que va a revelar, pero de forma sutil, su verdadera ideología. Y el segundo trabajo que tiene, una vez enterado de que Rankin es en realidad Kindler, necesita convencer a su
esposa, Mary, la esposa de Kindler, de que su marido no es quien ella cree que es. Para ello, Wilson llega incluso a mostrarle imágenes reales del Holocausto nazi y de los campos de concentración. Mary entonces acabará dándose cuenta de que Rankin no es quien ella piensa que es y que no tiene reparos en matarla para salvarse y por tanto va a participar de una forma además muy dramática en un final que tiene lugar en la torre de un campanario en el que Rankin pasa las horas tratando de arreglar un reloj que está ahí en el campanario y que no funciona bien. Por tanto, esos son los dos trabajos, son los dos retos que tiene por delante Wilson. Uno es descubrir cuál es la nueva identidad de Kindler, es decir, quién es Kindler dentro de este nuevo pueblo, y después tendrá que convencer a quienes lo rodean y en especial a la esposa de Kindler de que está casada con un criminal de guerra nazi. Esta película refleja el interés de los aliados después del final de la Segunda Guerra Mundial, ya no solamente por castigar a los responsables del Holocausto nazi, sino también por tratar de erradicar lo máximo posible la ideología que profesaba el nazismo. Y esto es algo que se ve, que se transparenta ya desde los primeros momentos de la película, desde las primeras escenas, especialmente en las palabras de Wilson al inicio del film, tratando de convencer a sus compañeros de la necesidad de liberar a Meinecke para poder llegar así hasta Kindler. Se deja ver así también el temor de que el nazismo pueda resurgir. Esto no es extraño, pues no en vano la Segunda Guerra Mundial fue realmente la segunda guerra que Alemania perdía en menos de 3 décadas. El segundo conflicto a nivel de dimensiones globales que Alemania perdía en más o menos un periodo de 30 años, con lo cual no se trata simplemente de castigar a quienes promovieron y llevaron a cabo el Holocausto, sino que se trata también de intentar erradicar esta ideología para evitar que en un futuro pueda resurgir. Kindler, el personaje interpretado por Orson Welles, modifica su identidad al convertirse en Charles Rankin. Y aquí tenemos un ejemplo necesario, además, dentro del contexto de esta película, de polionomasia, porque el mismo personaje tiene más de una identidad, tiene más de un nombre. Y esto es así porque, evidentemente, su intención es esconderse y aguardar a que se produzca un contexto político, un contexto histórico, un contexto social que sea favorable a los presupuestos ideológicos del nazismo para que pueda resurgir y él pueda de nuevo formar parte de un organigrama que pueda llevarle a alcanzar el poder. En ningún momento Kindler o Rankin en ningún momento se arrepiente de sus acciones durante la Segunda Guerra Mundial y justifica sus acciones además como un deber que tenía que cumplir. Llega a decir en algún momento de la película, hacia el final, que lo que él hizo durante la Segunda Guerra Mundial no solamente es o fue un deber, sino que en muchos casos seguía órdenes, cuando en realidad sabemos que él fue uno de los ideólogos del Holocausto y de la creación de los campos de exterminio.
Él nunca, en ningún momento se arrepiente de sus acciones durante la guerra y tampoco reniega de su ideología. Vemos que es una persona impulsiva, violenta en muchos casos, que no tiene reparos en encerrar al perro de su esposa en la bodega o matarlo, incluso no tiene reparos tampoco en matar a Meinecke, y tampoco tiene reparos en planear el asesinato que será fallido de su propia esposa, con lo cual vemos que esta intención de erradicar la ideología nazi inmediatamente después de del término de la Segunda Guerra Mundial es algo que se refleja en la película, pero que en personajes como Kindler no funciona realmente, porque son personajes que están convencidos de su ideología y no van a renegar de ella de ninguna manera. Esta película me parece muy interesante, no solamente por su contenido temático, no solamente por la trama o por el hecho de que refleja una situación histórica contemporánea que me parece muy interesante, sino también por el aspecto visual de la película y en especial por la utilización de Orson Welles de las sombras, que son marca de la casa de Orson Welles en muchas otras de sus películas, en las que utiliza las sombras, la penumbra, el claroscuro, y aquí en The Stranger, en El extraño, lo utiliza todo ello de una manera magistral para incidir en esta necesidad de Kindler de esconderse, tanto física como ideológicamente también. Tiene que mantenerse en la oscuridad, pero también tiene que controlar sus impulsos ideológicos. La oscuridad está muy presente en esta película, y esto es así porque el protagonista, Kindler, busca pasar desapercibido, busca colocarse una máscara e integrarse lo máximo posible en una sociedad que realmente, secretamente, él desprecia. Es uno de los perdedores de la guerra y se integra en una sociedad que realmente le disgusta profundamente, pero espera que su situación pueda cambiar en un futuro próximo. Es una película, El extraño, además de fuertes contrastes, ya no solamente esta oposición entre oscuridad y claridad que podemos observar visualmente en la manera en que la película está rodada, sino que también tenemos muchos otros contrastes que están por todas partes a lo largo de más o menos la hora y media que dura esta película. Vemos el contraste, por ejemplo, entre Kindler y Meinecke. Meinecke está arrepentido de su pasado nazi y está utilizado además por el gobierno estadounidense para conseguir llegar hasta Kindler, que es uno de los grandes ideólogos del Holocausto, y Kindler es una persona sin ningún tipo de arrepentimiento, como hemos visto. Entonces tenemos el arrepentimiento por parte de Meinecke, que lo convierte en un instrumento que puede utilizar el gobierno de los Estados Unidos y los aliados para llegar hasta uno de los responsables del Holocausto, como es Kindler, y el propio Kindler es un hombre que no se arrepiente en absoluto y que está convencido de que su ideología es la correcta. Después vemos también que Kindler es responsable de una serie de horribles crímenes durante la guerra, y esto aparece en oposición al ambiente prácticamente idílico, totalmente en paz, totalmente idílico del pueblecito de Harper, Connecticut, en el que vive Kindler en estos momentos. También hay una oposición entre Kindler y su esposa Mary. De hecho, la fluctuación de la identidad de Kindler, que se convierte en Rankin, hace que Mary no conozca realmente al hombre de quien se ha enamorado
y con quien se ha casado. De hecho, el personaje de Wilson, de Edward G. Robinson, dice en cierto momento que uno no puede controlar de quién se enamora, por quién tiene sentimientos. Es posible tener sentimientos amorosos por una persona como Kindler, realmente porque no se conoce su verdadera identidad. Entonces Kindler y su esposa Mary, su nueva esposa, pues también están o aparecen en contraposición en esta película, y estos son solamente algunos de los ejemplos que podríamos mencionar de los contrastes y las oposiciones en esta película. El reloj de la torre es también un elemento metafórico interesante en esta película. Kindler se dedica, y lo sabemos esto ya desde el principio de la película, se dedica a arreglar relojes. Y esto no es casual, los relojes son aparatos que marcan el tiempo y están, en este caso, este reloj está o aparece en manos de un individuo, Kindler, que precisamente desea mantenerse en la sombra mientras espera a que pase el tiempo y renazca el nazismo que pueda devolverlo al poder. Está haciendo Kindler con su nueva identidad de Rankin en este pueblo de Connecticut en los Estados Unidos. Lo que está haciendo es lo que en inglés se llama biding his time, es decir, aguardando, esperando a que pase el tiempo, y esto lo hace, como digo, no por casualidad, arreglando un reloj que es el aparato que marca el tiempo. Y además, la ironía que desliza Wells en esta película es que será precisamente una figura mecánica, la figura de un ángel con una espada en la mano, que adorna el reloj de la torre, la que acabe provocando la muerte de Rankin, la muerte de Kindler, en definitiva, al final. Estaba esperando que pasase el tiempo, y el reloj que marca el tiempo es precisamente quien materialmente acaba con su vida. También tenemos en esta película la idea de que el pasado siempre regresa en los momentos más inesperados. Es decir, el pasado tiene una incidencia importante en el presente, tanto si nosotros lo queremos como si no. Esto se ve en especial en el personaje de Kindler, que no reniega en absoluto de su pasado, pero que se ve obligado a esconderlo porque el presente no le es propicio desde un punto de vista ideológico, y tiene que esconderse y esconder además su pasado también. Pero no puede totalmente despojarse de su pasado. La visita inesperada de su excompañero Meinecke es un buen ejemplo de esto. Meinecke es un elemento de su pasado que regresa de una manera peligrosa para él a su presente. Wilson, el representante de la justicia, el detective que trabaja para el gobierno de los Estados Unidos, lo persigue, con lo cual también en cierto sentido es su pasado, sus acciones durante la Segunda Guerra Mundial, las que en la persona de la justicia, en la persona de Wilson, lo persiguen también. Tampoco se despoja no solamente de su pasado, sino que tampoco se despoja de su ideología, de una ideología nazi cuyos presupuestos nunca cuestiona. Evidentemente no está cuestionando las razones por las cuales él profesa la ideología que profesa. Esto nunca lo cuestiona, no se despoja en ningún momento de su ideología, y esta ideología emerge de una manera irrefrenable para el propio Kindler, para el propio Rankin, cuando en el transcurso de una cena con su nueva familia, a la que también asiste Wilson cuando está todavía investigando y no sabe
si Rankin es realmente Kindler o no. En el transcurso de esa cena, Rankin, le niega a Karl Marx la condición de alemán por ser judío. Y este comentario sutil es la prueba y supone, pasadas unas horas, cuando reflexiona sobre ello Wilson, supone para Wilson este comentario la prueba que lo lleva a razonar que Charles Rankin, es en efecto Franz Kindler. La ideología que Kindler trataba de reprimir, por lo menos en la esfera pública, emerge con fuerza de esta manera, pero de una forma muy sutil, que es suficiente de todos modos para que Wilson se dé cuenta de que Charles Rankin es realmente Franz Kindler, el ideólogo nazi y uno de los responsables de los campos de exterminio. Y precisamente los horrores de estos campos de concentración y exterminio nazis aparecen en la película de una forma explícita. No solamente se habla de ellos, se hace referencia a ellos, sino que además, como hemos dicho al principio, aparecen imágenes reales de estos lugares atroces en los que se asesinaba en masa a seres humanos. En realidad, estos campos de exterminio son una tecnología para la eliminación en masa de seres humanos. Y la presentación de estas imágenes reales está focalizada en la película a través de Mary, la esposa de Kindler, que no puede creer que su nuevo esposo sea responsable de todas esas atrocidades que Wilson le imputa. Su reacción, la reacción de Mary, y esto es muy interesante, refleja la reacción que probablemente experimentarían en aquellos momentos, en 1946, cuando se estrenó la película, muchos de los espectadores contemporáneos de este film, porque muchos de estos espectadores contemporáneos en los Estados Unidos y probablemente también en otras partes del mundo no eran conscientes de la magnitud, no eran conscientes del alcance de los horrores del Holocausto, y esta película los presenta de una manera explícita y de una manera directa, con imágenes documentales de esos campos de exterminio que ve Mary en la película, dentro de la película, en la pantalla, y nosotros como espectadores fuera de la pantalla. Esa escena en la que Mary asiste a imágenes que se le proyectan de los campos de exterminio nazis nos muestra dos tipos de víctimas de Kindler que se dan la mano de una manera evidente en esa escena. Por un lado, los millones de personas asesinadas, eliminadas por los nazis, y también con participación del propio Franz Kindler, y por otro lado, la propia Mary y su familia, que son víctimas de Kindler en su nueva identidad de Charles Rankin, porque Mary se casa con un hombre que ha escondido su terrible pasado y por tanto no es consciente del todo de cómo es esta persona con la que acaba de contraer matrimonio. Le lleva un poco, de hecho, a asimilar esa realidad, como probablemente le llevaría mucho tiempo a los propios espectadores de la película asimilar las realidades de la atrocidad del Holocausto. Parece ser, y vamos terminando ya, que Orson Welles renegó de esta película de The Stranger, el extraño, por considerar que no había tenido el control artístico que le habría gustado. De hecho, muchas escenas que había escrito el propio Welles fueron eliminadas del guión por el editor Ernest J. Nims por considerar que no hacían avanzar la trama, y a Nims lo que le interesaba era
que todas las escenas fuesen avanzando la trama. Todo lo contrario de lo que le interesaba, por cierto, al propio Welles. Hay varias escenas, de hecho, que llegaron a rodarse, pero que acabaron por no incluirse en la versión final de la película. Y de una forma muy interesante, parece ser que Orson Welles quería que fuese una mujer y no un hombre el detective que busca a Kindler en la película. De hecho, Orson Welles había pensado que la actriz Agnes Moorehead podría ser quien se encargase de interpretar a esta detective, pero al final el elegido para ese papel fue un hombre, no una mujer, Edward G. Robinson. A mí me parece una película notable, no estoy de acuerdo con el propio Welles en renegar de su propia película. Es además una película que Welles completó dentro del tiempo que se le asignó y también ciñéndose al presupuesto que se le entregó, el presupuesto económico que se le entregó y que además obtuvo bastante éxito de taquilla en el momento de su estreno. Es una película, eso sí, como decía al principio, que está a veces un tanto olvidada, un tanto infravalorada dentro de la filmografía de Orson Welles, pero que, en mi opinión, es una de mis favoritas y lo ha sido siempre por las diferentes razones que he expresado a lo largo de este vídeo. Tenía además una relevancia plena en el momento de su estreno, la temática de los fugitivos nazis después de la Segunda Guerra Mundial en 1946 era una temática inmediatamente contemporánea, pero es que además visualmente ese uso de las sombras, de la penumbra, del claroscuro, me parece a mí que contribuye en muchos momentos a la creación de un ambiente casi de pesadilla que está muy en consonancia con la temática que aborda esta película de 1946, The Stranger, El extraño, dirigida por Orson Welles. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver esta película, si no es así, se la recomiendo encarecidamente y si la han visto, pues por supuesto les animo a que dejen comentarios acerca de la película debajo del vídeo, pues haciéndome saber cuál es su opinión acerca de esta película, a veces un tanto olvidada de Orson Welles, pero que yo creo que vale muchísimo la pena. Si les ha gustado, si no les ha gustado, si les ha parecido una película mediocre, una película interesante o lo que sea, pues por debajo dejen comentarios acerca de la misma. Terminamos así, soy Antón García Fernández, mío es el copyright de este vídeo que se grabó en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, en el mes de abril del año 2021. Muy pronto van a poder ver este vídeo en mi canal de YouTube, Antón GF. Muchas gracias, como siempre, por los comentarios y por su atención. Me despido ya. Hasta la próxima.